El ejército israelí lanzó un ataque contra la capital de Siria, en la cual murieron 3 civiles, entre ellos una periodista reconocida. Este suceso me dejó profundamente impactado y me confirmó que Dios está interesado en que estemos informados acerca de los eventos que rodean a Israel, sus enemigos y sus aliados. También debemos entender la historia y el contexto para no ser manipulados por los medios tradicionales, en su llamado para que oremos fervientemente por Israel y sus vecinos. Ahora voy a leer Isaías 17 del 1 al 14, profecía contra Damasco. Miren a Damasco, ya no será una ciudad, será convertida en un montón de escombros. Abandonadas quedarán las ciudades de Aroer, serán pastizales donde los rebaños comerán sin que nadie los asuste. Efraín perderá la ciudad fortificada, Damasco quedará sin realeza. El remanente de Aram será como la gloria de los israelitas, afirma el Señor de los ejércitos. En aquel día se debilitará la gloria de Jacob y se consumirá la gordura de su cuerpo. Será como el segador que recoge la mies y cosecha el grano con su brazo. Será como cuando se recoge el grano en el valle de Refayim. Pero quedarán algunas uvas, como cuando se golpea el olivo, y 2 o 3 aceitunas se quedan en las ramas más altas, y tal vez 4 o 5 en todas las ramas del árbol, afirma el Señor, el Dios de Israel. En aquel día buscará el pueblo a su hacedor, fijará la mirada en el Santo de Israel. Ya no se fijará en los altares que son obra de sus manos, tampoco volverá la mirada a las imágenes de acera, ni a los altares de incienso que sus dedos fabricaron. En aquel día las ciudades fortificadas que fueron abandonadas por causa de los israelitas serán como lugares abandonados que se convierten en bosques y matorrales. Todo será devastado, porque te olvidaste del Dios de tu salvación. No te acordaste de la roca de tu fortaleza. Por eso, aunque siembres las plantas más selectas y plantes vides importadas, aunque las hagas crecer el día que las plantes y las hagas florecer al día siguiente, en el día del dolor y de la enfermedad incurable, la cosecha se malogrará. Ay del rugido de muchas naciones, braman como brama el mar. Ay del clamor de los pueblos, su estruendo es como el de aguas caudalosas. Aunque esos pueblos braman como aguas encrespadas, huyen lejos cuando él los reprende, arrastrados por el viento como la paja de los cerros, como el polvo con el vendaval. Al atardecer vendrá el terror repentino y antes del amanecer dejarán de existir. Tal es el destino de quienes nos despojan, eso les espera a quienes nos saquean. Entonces, en el panorama profético actual, todas las piezas comienzan a encajar de manera asombrosa, y la profecía bíblica sobre la destrucción de Damasco parece más cercana que nunca. Esta profecía es una de las señales más claras de los últimos tiempos, posiblemente una antesala a la guerra descrita en Salmo 83, o incluso parte de la misma, dado que Siria es uno de los países que atacan a Israel. Con la actual guerra entre Israel y Hamás y la creciente implicación de Hezbollah, no es descabellado pensar que Siria puede involucrarse aún más en este conflicto. Pero antes de especular, es esencial conocer un poco sobre este país, su capital y su disputa histórica con Israel sobre los altos del Golán. Siria, oficialmente conocida como la República Árabe de Siria, es un país ubicado en Asia Occidental, en el Mediterráneo Oriental, y forma parte de la región del Levante. Limita con el mar Mediterráneo al oeste, con Turquía al norte, con Irak al este y al sureste, con Jordania al sur y con Israel y el Líbano al suroeste. Este país, conocido por sus llanuras fértiles, altas montañas y vastos desiertos, alberga una población diversa en términos étnicos y religiosos, siendo los árabes el grupo étnico mayoritario y los musulmanes sunitas el grupo religioso predominante. Damasco, la capital de Siria, es una de las ciudades más antiguas habitadas de manera continua en el mundo, aunque ha sido profundamente afectada por la guerra civil en los últimos años. El nombre Siria históricamente se refería a una región más amplia, sinónimo de la región del Levante, conocida en árabe como Al-Sham. El Estado moderno sirio fue establecido a mediados del siglo XX, después de los siglos bajo el dominio otomano, y tras el fin del mandato francés. Desde su independencia en 1946, Siria ha atravesado múltiples conflictos y golpes de Estado, consolidándose como un país bajo el control del Partido Árabe Socialista Baath, que ha gobernado bajo un régimen autoritario desde 1963. A partir de 2011, Siria se ha visto inmersa
en una devastadora guerra civil que ha dejado al país en una profunda crisis a nivel político, económico y social, con la intervención de múltiples actores internacionales. Damasco, una ciudad rica en historia y cultura, se ha visto gravemente afectada por este conflicto. Según relatos recientes, la ciudad ha cambiado drásticamente en los últimos años, enfrentando apagones constantes, escasez de recursos y un colapso económico general. Teniendo en cuenta todo esto, nos podemos dar cuenta de que todos los agentes, eventos, lugares y sucesos que suceden día a día hacen sinergia para que ese polvorín de Siria explote en cualquier momento. Estemos atentos, oremos por Israel, por Siria, por Líbano y por todo Occidente Medio. Una simple chispita puede dar inicio muy pronto a la guerra del Salmo 83 de la que tanto hemos hablado. Pero si está Damasco de por medio, sin duda sabemos que se trata, sin ninguna duda, del final, no solamente de Damasco, sino de los tiempos y de la inminente venida de Yeshua.